De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Majestades, señor presidente del gobierno, señor ministro de Educación, Cultura y Deporte, señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, señor presidente de la Comunidad de Madrid, señor alcalde de esta ciudad, autoridades estatales, autonómicas, locales y académicas, amigas, amigos, señores y señoras. Antes de empezar, solo quería recordar a Gabriel García Márquez. Antes de Gabriel García Márquez, nuestro querido Gabo, como lo llamó ayer el rey de España en el almuerzo, antes éramos los condenados de la tierra, término que acuñó Frantz Fanon, les condamnés de la terre, al referirse a los países llamados del tercer mundo. Pero con sus 100 años de soledad, García Márquez le dio alas a América Latina y es ese gran vuelo el que hoy nos envuelve, nos levanta y hace que nos crezcan flores en la cabeza. Soy la cuarta mujer en recibir el Premio Cervantes, creado en 1976. Los hombres son 35. María Zambrano fue la primera y los mexicanos la consideramos nuestra porque debido a la Guerra Civil Española vivió en México y enseñó en la Universidad Nicolaita en Morelia, Michoacán. Simone Weil, la filósofa francesa, escribió que echar raíces es quizá la necesidad más apremiante del alma humana. En María Zambrano, el exilio fue una herida sin cura que la convirtió en una exiliada de todo menos de su escritura. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por estar aquí en el De Eso Se Trata. Les mando un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo en el 18.1 TV Boab, la imagen de la universidad, también en el 118 en Megacable y en nuestras frecuencias en el 96.9, también en el 104.3. Abrazos a todos los lobos del norte, a los lobos del sur. Y hablando de lobos, gracias también al maestro Julio Galindo que nos hizo llegar un lobito por acá que tenemos aquí ya recargado en el micrófono. También esta bonita taza de nuestra universidad. Gracias en verdad a todas y a todos. Y bueno, pues sí, ya escucharon un pequeño fragmento del discurso de Elena Poniatowska al recibir la medalla Belisario Domínguez, quizá la medalla más emblemática que se le puede dar a un ciudadano de este país. Y bueno, pues me permitiré leer un par de párrafos que se publicaron en el diario El Financiero. ¿Quién es Elena Poniatowska? La periodista, escritora y activista agradeció por el reconocimiento a su trayectoria, además de reconocer a la escritora Rosario Castellanos, ya que fue gracias a ella que conoció la medalla que se le entregó este miércoles. A lo largo de su discurso dijo que desde 1953 se escribe en un ámbito amistoso y competitivo, además de que continúa siendo una mujer preguntona que insiste en los por qué, en el para qué,
en el cómo, en el cuándo y en el dónde. Parte importante del discurso de Elena Poniatowska fue dedicado a la masacre de estudiantes de 1968 en Tlatelolco y dijo lo siguiente, 2 puntos: nunca olvidaré el heroísmo de los habitantes de Tlatelolco que se quedaron sin nada después de la batalla. Además aseguró que aún levanta la cabeza cada que un helicóptero sobrevuela por las casas. Esto en referencia a la balacera y al acontecimiento que sigue siendo una profunda herida hasta el día de hoy. Así es que enhorabuena a nuestra queridísima Elena Poniatowska y pues a leer. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Elena Poniatowska es leerla, discutirla, tenerla en cuenta para entender nuestro presente. Y bueno, pues como todos los lunes y todos los jueves, hoy tenemos Sónico WAP aquí en el De Eso Se Trata. Así es, hoy tenemos la maravillosa presencia de Carlos Villa y le agradecemos muchísimo su presencia. Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí estamos muy bien, contentos, felices de esa invitación. Muchísimas gracias a toda la gente universitaria, por supuesto, así que pues contento y feliz de estarte acompañando. Pues muchas gracias, Carlos. Pues, ¿qué te parece si nos vamos con la primera rola? Claro que sí, vámonos con la primera. Esta canción muy especial, ojalá que les guste a todo el público que está en casita, a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Se titula Me Dueles, algo bello y bonito que hemos compuesto hace un par de meses. ¿Dónde encuentro el valor si no soy fuerte? Desde que no estás aquí no tengo suerte. Paso noches abrazado a tu recuerdo. Desde que no estás me invade tanto miedo. ¿Cómo diablos voy a hacer para olvidarte? No te busco y creo mirarte en todas partes. Duele tanto imaginarte en otros brazos. Lo confieso, es el peor de mis fracasos. Y me duele tanto recordarte, duele no ser importante para ti. Y me duele hasta me falta el aire, duele si no puedo odiarte. Y de más está decirte que me dueles, porque es más que evidente y no puedo hacerme el fuerte. Yo jamás he sido bueno en fingir. Y me duele tanto recordarte, duele no ser importante para ti. Y me duele hasta me falta el aire, duele si no puedo odiarte. Y de más está decirte que me dueles, porque es más que evidente y no puedo hacerme el fuerte. Yo jamás he sido
Gracias, querido Carlos, por esta primera rola, una rola ideal para echarse un cafecito esta mañana. Gracias. Más adelante vamos a tener la oportunidad de charlar contigo, Carlos, y poder escuchar algunas rolas más. Gracias, gracias. Bueno, recuerden que hoy tenemos 3 libros para toda la audiencia. Tenemos En los márgenes de la sensibilidad y del arte, aportes para una estética fenomenológica y una hermenéutica ontológica de lo artístico, de Román Alejandro Chávez Báez y Ricardo Guibu. Aquí está el primer libro que vamos a rifar el día de hoy. También tenemos el libro Procesos Sociales Regionales de Blanca Estela Santibáñez Tijerina y Josué Mario Villavicencio. Ellos son los coordinadores. Aquí está el segundo libro. Y por último, Diálogos, Educación para la Esperanza de Carla Villaseñor Palma y Carlos Enrique Silva Ríos y Claudia Guzmán Zárate. Aquí están estos 3 libros para usted. Los podemos recibir en el 22 25 54 6163 para que puedan participar en la rifa, y también en el Twitter @Ricardo Cartas, en el Facebook en el De Eso Se Trata. Bueno, pues nos vamos a las notas del día de hoy. Le informo que la historia de una familia mexicana cuyos integrantes destacaron en algún área de las bellas artes y contribuyeron activamente al desarrollo de la cultura de este país durante el siglo XX se plasma en el libro Los Revueltas, biografía de una familia, escrito por Rosaura Revueltas, texto que se presentó en la librería BUAP del Complejo Cultural Universitario. La verdad es que este texto, desde que lo pudimos ver anunciado en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica, se me antojó muchísimo. Además, los Revueltas son una familia importantísima. José Revueltas, obviamente, en el contexto del 68, en el contexto del desarrollo de guiones cinematográficos, de la literatura, es una personalidad que prácticamente no podemos entender gran parte del siglo XX sin José Revueltas, y todo eso permeó en una familia. La verdad es que es un libro muy interesante y bueno, pues ya está a la venta aquí en nuestras librerías de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También en otras noticias le platico que luego de escuchar el segundo informe de labores de la directora del Complejo Regional Sur, Mariana Vaquero Martínez, el secretario general de la UAP, José Manuel Alonso Orozco, reconoció el trabajo en equipo de directivos, docentes y administrativos, así como la participación de estudiantes para el cumplimiento de los objetivos trazados en los 4 ejes del Plan de Desarrollo Institucional 2021-2025. En representación de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo, el funcionario universitario puntualizó que la actual gestión se mantiene atenta a lo que sucede en los complejos regionales y en contacto con sus directivos y comunidad para escuchar y resolver sus demandas y necesidades. Así es que muchas felicidades a nuestra compañera, a la doctora Mariana, y a toda la comunidad del Complejo Regional Sur. Y bueno, pues ya tenemos, parece que conectada a la maestra Mirna López Fuentes, directora del Complejo Regional Centro, que ayer precisamente platicábamos sobre su informe, y hoy tenemos la oportunidad de estar charlando con ella para que nos dé pues todos los matices, todo lo que sucedió, los avances de su comunidad, de este complejo regional. ¿Cómo está, maestra Mirna? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Gracias a Dios, muy bien, después de presentarle a nuestra rectora este informe y obviamente a nuestro Consejo de Unidad Académica. Creo que estamos en un momento muy especial de los distintos complejos regionales, pero sobre todo el que usted dirige. Es una comunidad muy solidaria. Las noticias que siempre vemos en torno a este complejo son muy buenas noticias de crecimiento, de muchas actividades, y eso es algo muy importante porque forma parte ya de la mística de esta unidad académica. Así es, Ricardo. Fíjate que contamos con 6 preparatorias, bachilleratos generales y un bachillerato tecnológico. Estos
son la mayor parte de mi matrícula. También tenemos 11 carreras en este momento. Próximamente vamos a hacer 13. Enfermería en Acatzingo y otra carrera de Derecho en Tepeaca, que por cierto estamos viendo los números y creo que ahí vamos bien para el proceso de admisión. También queremos comentarle a los estudiantes que todavía falta de terminar su proceso de admisión, que estén pendientes para que también nosotros podamos dar más espacios, ¿no?, en el Complejo Regional Centro de nuestras carreras. Y cada una de estas sedes y carreras, pues lo que hemos hecho es que cada una trabaje como una unidad académica, es decir, cada quien tiene su proceso administrativo igual que en todas las sedes, eso lo replicamos y creo que eso nos ha dado esta ventaja. Mucho trabajo de docentes, mucho entusiasmo de estudiantes, tenemos premios en cultura, deportes, premios académicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores hablando de docencia, perfiles pro de puestos académicos, es decir, estamos en todo en la universidad y con el apoyo de la rectora la verdad es que nos ha ido mucho mejor. Así es, maestra Mirna. Oiga, pero ¿cuáles son los retos? Estamos como a la mitad de este camino. ¿Qué es lo que viene? ¿Cuáles son los puntos importantes en el futuro hacia donde caminará el complejo? Bueno, mira, nuestra rectora pues ha puesto líneas muy importantes. Uno es la cultura, ¿no? Bueno, cambiar la cultura que tenemos de forma interna. Pero el crecimiento en todos aspectos, que nuestra matrícula llegue al 100% en todos nuestros programas educativos. Creo que es el primer año, Ricardo, que al menos en educación media superior, pues muchos estudiantes van a tener que pelear fuerte por los espacios en nuestras preparatorias, por ejemplo. Estamos viendo los números que la Dirección de Admisión Escolar pues nos envía y prácticamente un 30-40% se van a quedar afuera, ¿no? O sea, vamos a tener mejores estudiantes. En las licenciaturas algunas están repuntando mucho, otras hay que seguir trabajando con ellas. Y esto, ¿por qué te lo digo? Creo que es uno de los mayores retos, realmente llenar los cupos en las licenciaturas. Esto implica que estamos llegando a más regiones del estado, que es lo que parte de lo que la regionalización en su momento tenía como principio, ¿no? Llegar a las regiones más alejadas o que tengan menor poder adquisitivo y también apoyar a esas familias para que los gastos disminuyan, ¿no? Porque el venir a Puebla por parte de los estudiantes no solo es pues las cuotas muy bajas que tiene la universidad, sino el pago de Claro, el transporte nada más, ¿no? Exactamente, entonces eso y seguir apoyando que los muchachos, mira, este año pasado 260 estudiantes estuvieron en la universidad. Wow. Entonces hay que seguirles apoyando a estos chicos de media superior y superior. Trajeron algunos triunfos, gracias a Dios, pero nos falta más. También Claro. con nuestros docentes, principalmente en el área de investigación, que es donde hay que repuntar un poco más. Tenemos miembros del Sistema Nacional de Investigadores como hora clase, entonces a ellos seguir manteniendo, pues que estén con nosotros trabajando. Esto en verdad nos ha ayudado a empezar a ser visibles. Los eventos, realmente es un reto fuerte porque son 10 sedes, Ricardo. Claro. Entonces, es ir y venir toda la zona centro, un poco peligroso, pero al final muy reconfortante ver a los estudiantes Así es. cuando ganan, cuando participan, a los docentes, ¿no? Claro, y recuerdo mucho las palabras de nuestra rectora, reflexionando un poco sobre lo que platicas, que digamos, a lo mejor muchos de ellos, muchos de estos estudiantes, por lo que tú comentas, por cuestiones económicas, por el transporte, por la alimentación, pues no podían viajar a Puebla. Hoy esa condición ha cambiado completamente. Y eso transforma no solamente la vida de estas chicas, de estos chicos, sino de la familia. Y al transformar las familias, pues también se transforma la región, los lugares, es decir, van cambiando los matices y eso es un impacto tremendo, Mirna. Sí, fíjate que en las carreras, tenemos varias carreras en las cuales los estudiantes antes de salir pues de su trayectoria escolar ya al 100%, ya están trabajando.
Una de esas carreras es ingeniería agroindustrial. En general las ingenierías que tenemos, esas de Tecamachalco, las de San José Chiapa, también tenemos ya estudiantes que están trabajando antes de terminar los estudios. Entonces, también son retos de apoyar al estudiante a que termine la carrera, porque ellos ya están laborando, ya nos están representando y están representando un ingreso a sus casas, ¿no? Entonces, Claro. son de las carreras que estamos viendo muy fuerte para apoyar en formas de titulación más ágiles, por ejemplo, ¿no? Le comentaba ayer el martes, perdón, a la rectora que hay empresas en la región donde estamos nosotros trabajando que ya tienen también una visión de futuro diferente, entonces nos aportan diplomados ellos que están haciendo para captar gente, ¿no? De acuerdo a esa visión que tienen. Estamos solicitándoles que además nos capaciten a docentes, porque nosotros la visión que tenemos pues es más académica o de investigación institucional, pero lo que ellos están visualizando para este futuro no lo tenemos, entonces estamos aprovechando que nos dan el diplomado, titulamos estudiantes, ellos captan a los mejores, pero además me capacitan docentes. Es una de las cosas que hacemos en el complejo. Y así te puedo ir contando varias cositas que hemos estado haciendo con los docentes. Entonces la vinculación realmente en las regiones es muy diferente a la ciudad. Es lo que tenemos que aprovechar para que los estudiantes cuenten con un futuro pues ya más... claro. Se me fue la palabra, pero que ya tengan una plaza prácticamente antes de salir, un buen porcentaje de ellos, ¿no? Así es, sí, la oferta crece, además alcanzan los perfiles de las vacantes de trabajo, que también ese es un gran tema. Y bueno, pues queremos agradecerte tu tiempo, sabemos que andas bien ocupada, pero qué bueno que te tomaste unos minutos para compartir con toda la audiencia lo que está haciendo nuestra universidad en temas de regionalización, sobre todo de lo que estás haciendo allá en el Complejo Regional Centro. Mirna, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Buenos días. Hasta luego. Bueno, pues ahí está la voz de la maestra Mirna López Fuentes, directora del Complejo Regional Centro, su segundo informe de labores. Súper interesante, significativo lo que se está haciendo en términos de regionalización de nuestra universidad. Pues son casi ya las 9 de la mañana, faltan 5 minutos. ¿Qué les parece si adelantamos el corte para que regresemos con el Flaco Tragón, que nos va a hablar de antojitos tabasqueños, ni más ni menos? Pero recuerden que estamos rifando libros, Diálogos, Educación para la Esperanza de Carla Villaseñor Palma, Carlos Enrique Silva Ríos, Claudia Guzmán Zárate. También tenemos Procesos Sociales Regionales de Blanca Estela Santibáñez, Josué Mario Villavicencio, y también tenemos En los márgenes de la sensibilidad y del arte. Buenas lecturas para el día de hoy. Nos puede escribir al 22 25 54 6163, 22 25 54 6163, en el Twitter @Ricardo Cartas, en el Facebook, en el De Eso Se Trata. Regresamos. El Flaco Tragón, hora de comer. La gastronomía al aire, con Rafa Navarro. Pues ya llegó la hora del Flaco Tragón, Rafa Navarro. ¿Cómo estás, queridísimo Flaco? Ahora te fuiste al sureste o hiciste una exploración de la comida del sureste en Puebla. Cuéntanos, porque Tabasco, híjole, en cuestión gastronómica es una potencia, ¿eh? Pues así es, Ricardo. Buenos días. Un saludo a todos los que nos ven y escuchan. Pues fíjate que encontré un lugar aquí en Puebla, un lugar que estuvo ahí cerca de la universidad, ahí en San Manuel, y sigue estando ahí cerca. Ya se movió un poquito más adelante, les voy a decir dónde está, pero es un lugar, Ricardo, de antojitos tabasqueños, ¿no? Lo vi por ahí en Facebook, vi que los fines de semana incluso tenían peje lagarto. ¡Wow! Y dije, definitivamente, pues teníamos que ir a probar, ¿no? Digo, la relación de Puebla con Tabasco, yo pensaría, pero principalmente es por los estudiantes, Ricardo. La verdad es que en todas las universidades hay o unos pocos o unos muchos tabasqueños, siempre con esa alegría, fiesta, su manera de hablar muy particular, que luego hablan muy rápido, hasta ni les entiendes bien lo que están diciendo. Y fíjate, Ricardo, esta es la historia de una señora de Comalcalco, que está ahí, pues cerca, digamos, de Villahermosa, y se vino alguna vez a Puebla, vino a visitar a unos familiares, le gustó el clima, porque ahí en Comalcalco pues hace un calor de los mil demonios, obviamente, y bueno, todo Tabasco,
le gustó el clima de Puebla y se quedó. Y ese señor lo sabía cocinar muy bien. Y fíjate, les voy a hablar de este lugar, se llama La Tabasqueña, precisamente está a 3 cuadras de la Laguna de San Baltasar, sigue estando ahí muy cerca de la universidad, ahí les queda, Ricardo, a tiro de piedra. Y luego, bueno, ¿qué comimos por ahí, Ricardo? Pues hablando del sureste, siempre una tortita de cochinita pibil, pues no se le puede negar a nadie, ¿no? La verdad es que la cochinita se come desde la frontera con Belice, que es Chetumal, toda la península, Tabasco y diría yo hasta el puerto de Veracruz también pues, se come mucha Claro. cochinita, ¿no? Entonces, fíjate, una tortita que venía planchada con frijolitos untados, servida en un plato de barro, híjole, pues qué mejor platillo te podrás encontrar en el mundo. Una tostada de cochinita pibil también, la verdad, bastante bien, ¿no? Pues una tortillita ahí caserona y pues, obviamente pues, le pones sus cebollitas y habanero, porque la cochinita sin cebollitas y habanero, pues no sabe igual, ¿no? Y luego fíjate, pues también unos panuchos, que también pues es un gran tesoro de la cocina yucateca, que también en Tabasco pues, se come mucho, incluso también en el puerto de Veracruz, un panuchito de carne con frijoles, pues también bastante bueno, ¿no? Luego fíjate, un par de empanadas, las empanadas en ese lugar como que es un platillo muy característico, emblemático, ¿no? Entonces nos echamos una precisamente de peje lagarto, ¿no? La verdad fue muy padre como poder encontrar este sabor. Sabía un poquito como saladito el pescado. Lo que sucede muchas veces es que el pescado lo salan para que dure más tiempo, obviamente cuando tiene que viajar pues, a otros lados, en este caso a Puebla. Y pues el peje lagarto es súper emblemático ahí en todo Tabasco, ¿no? Digo, el propio presidente de la República, pues su apodo es el peje, ¿no? Pues precisamente pues por el peje lagarto, por eso son conocidos los tabasqueños. Probamos también una empanada, fíjate, de queso con azúcar. Ah, caray, me pareció muy raro eso cuando lo vi en la carta. La verdad, bastante bien, obviamente sin salsa, ¿no? Para pues no quitarle como este estilo dulce a la empanada. Y fíjate, nos echamos también una de jaiba, bastante buena también, ¿no? Entonces, el rubro de las empanadas, pues, muy bien ahí en ese lugar. Un consomé de camarón, ¿no? Con sus camaroncitos pelados. Y fíjate, Ricardo, en Villahermosa, pues se come mucho el marisco. ¿Por qué? Fíjate que la playa más cercana ahí del estado, que se llama Miramar, está a 1 hora 5 minutos, son 72 kilómetros, o sea, de volada, con lo cual, pues, los platillos del mar, pues, siempre están presentes también ahí en la ciudad de Villahermosa, ¿no? Que es la capital. Plátano macho relleno de queso, también nos encontramos uno así aplanadito, larguito, bien preparado. El plátano macho se come mucho en las costas, ¿no? De hecho, todo en el Caribe, en Colombia, en las islas del Caribe, Yucatán también, pero en Tabasco, pues es algo también que se da mucho, porque ahí dice el dicho, ¿no? Que todo lo que siembres, así siembres un palo, una astilla, pues, Se te da. brota poco tiempo y da, ¿no? Y los plátanos pues, no son la excepción. Luego fíjate, Ricardo, de tomar, bien interesante, un agua de horchata, bueno, que esta también pues, es como muy recurrente en la comida de influencia yucateca, pero fíjate, encontramos una cosa bien interesante que es una bola de pozol, que es una bebida de maíz y cacao, pues es una bebida ancestral, ¿no? De aquí de nuestro país. Y fíjate, tenía la versión dulce que le ponen azúcar y un estilo amargo. Entonces sí me advirtieron de, bueno, ahí te advierto. Entonces pedí el amargo y pues, estaba pasable, o sea, es un sabor fuerte, pero pues, también sabroso. Al final del día probar cómo lo toman por allá, pues está muy, muy padre. Y fíjate, venía muy espeso, entonces le tenías que estar moviendo porque si no se asienta rápido, ¿no? Porque la densidad, digamos, del cacao y del maíz, pues se va para abajo. Entonces, la verdad fue una bebida ahí como diferente. Esta bebida también se toma mucho en Chiapas. Fíjate que antes se tomaba más también en Oaxaca y en Veracruz, ha caído un poquitín en desuso, pero en estos últimos estados se consume mucho, porque además es muy energético, la gente para trabajar en el campo, en la montaña, lo que sea, se toman su bebida y para adelante, con eso ya tienes para todo el día, ¿no? Yo fíjate, Ricardo, un postre nunca había visto en mi vida, se llama papayita, dulce de papayita. Es un dulce negro con caldito, ¿no? O sea, lo compré así en un recipiente ya como para llevar, me lo comí en la casa y fíjate, es una especie como, para describirlo, es una especie como de higo, ¿no? Un poco más pequeño, pero sin el relleno de adentro, o sea, como que nada más la pura cascarita. Venía con un toque envinado y es negro, negro, negro.
la verdad, pues estaba sabroso, aunque pues yo me empalago rápido, digamos, ¿no? O sea, sí me lo tuve que comer en 2, 3 tandas, pero ya en el refrigerador, pues te aguanta súper bien. Luego, algo que me encantó de ese lugar, fíjate, vendían productos tabasqueños, eso es padrísimo, ¿no? Que estas cosas que todavía la globalización no ha alcanzado, que todavía en los supers no la encuentras, y que viene directamente de un estado, de una región, pues es una chulada. Entonces me encontré un chocolate que se llama Chocoaltesa, porque allá pues la producción de cacao es muy importante, ¿no? Incluso la producción chocolatera pues ha tenido un surgimiento también pues importante. Entonces este era un polvo, así que preparar en tu casa, de cocoa con azúcar para preparar pues, malteadas que también se hacen por allá, hecha en Cárdenas. Cárdenas es una ciudad que está muy cerquita a Villahermosa, donde también, por cierto, se hace una salsa, que esa sí la encontramos mucho en Puebla, en marisquerías, en los supers, en todo, que se llama chimay y tiene varios como niveles de picor de Tabasco. Esa la hacen ahí en Cárdenas, ahí también hacían el chocoaltesa. Luego, fíjate, encontré una cosa rara que es la combinación entre avena y cacao, que se llama el madrugador, pues ahí lo consumen así, Ay, ¿no? oye, qué buen nombre, ¿eh? Sí, sí, y además pues, yo creo que te da un guamazo y vámonos a jalar, a chambear, a estudiar lo que tengas que Muy hacer todo bien. el día, ¿no? Además, ¿Cacao pues, y avena? cacao y avena, Ricardo, eso es pues, algo muy raro, ¿no? Aquí en Puebla, la verdad que no lo acostumbramos, pero estaría bastante interesante, pues, probarlo. Vendían también el típico concentrado de agua de horchata, salsa de habanero. Fíjate, un chile que es característico de Tabasco, te lo venden, que se llama amachito o machito. Ajá, sí, lo Son conozco. unas bolitas chiquititas, Pero bien picosas. rudos. Le pones nada más 2, 3 a tu platillo y ya con eso tienes, ¿no? Exacto. Vendían achiote, hojas de chipilín, que eso me encantó. El chipilín se consume mucho en Chiapas, pero también en Tabasco. Y te vendían los granos de cacao. O sea, si hay alguien que le guste cocinar y, pues, y cree que puede rifarla bien con el cacao, adelante, ¿no? Vendían artesanía, cerámica, abanicos, unos cayucos de madera así como lanchitas padrísimas. Y también de este lugar lo que tienes que van a eventos, ¿no? Entonces, si quieren pues, celebrar algún cumpleaños, algo muy diferente con el ambiente tabasqueño. Y algo padre que también, Ricardo, tenían música tropical tabasqueña, ¿no? Entonces tenían ahí a Chicoche y unas canciones buenísimas, con mucho sabor. Yo estaba cantando precisamente la canción de Chicoche en lo que entrábamos tú y yo. Me acordé, qué buena rola, ¿no? Sí, no, buenísima. La verdad es que después de eso me puse a hacer un repaso de la música. Chicoche, un titán de la música, buenísimo, ¿no? Y este fue la experiencia, Ricardo, de este lugar de antojitos tabasqueños. Prometen que en mayo van a hacer tamales de chipilín y que van a tener algunas otras cosas que van a traer. Y bueno, ahí está la recomendación, muy cerquita a CEU para toda la comunidad universitaria. Y rapidísimo, Ricardo, para este fin de semana hay 2 eventos en la agenda gastronómica. Uno es, viene el Festival de la Gula, este sábado 22 y domingo 23 de abril. Va a ser en un lugar que se llama el Beer Garden, que es la 7 Oriente 219 en San Pedro, Cholula. Este Festival de la Gula ya ha tenido varias ediciones, la verdad es que cada vez como que van perfeccionando más el modelo. Ya es algo probado, o sea, no es algo que experimentes, de repente salga bien, salga mal, con lo cual se la van a pasar bien ahí en San Pedro, Cholula. Y viene también el 7º Festival Gastronómico Sabores, así se llama, y es a beneficio, se hace en el restaurante Palmira en Atlisco, va a ser este sábado 22 de abril, el invitado es Zacatlán, cuesta una lanita, pero pues bueno, es para una buena causa, ¿no? Cuesta adultos 750 pesos, niños 250 pesos, lo hace una asociación civil que se llama Abre tu Corazón, y con eso el dinero va a ser destinado a desayunadores y equipos de cómputo en 2 escuelas de Puebla y una en León, que es de las Yermo y Parres, que están ahí atrás del Paseo Bravo, de las monjitas, que hacen una labor educativa pues, importante desde hace muchos años. Esa es la agenda gastronómica para el fin de semana, Ricardo. Con Qué maravilla. Oye, ya busqué aquí la tabasqueña, está en el río Sabinas, en San Manuel, efectivamente, en el número 6102D. Y bueno, pues digo, los temas ahí es que lunes y martes está cerrado, según esta página, y que solamente aceptan efectivo. Pero pues esa es la gran, como de las grandes historias de la gastronomía o de la cocina, es decir, una mujer migrante, ¿no? Que llega a la ciudad, prácticamente abre la cochera de la casa, instala una cocina, unas cuantas mesas y vámonos para adelante. Esas son las grandes historias, ¿no, Rafa? Sí, y además ya lleva décadas, ¿eh? No me acuerdo si ya lleva 3, 4 décadas, o sea, ya se consolidó completamente. Lo que está muy bonito es que traen productos tabasqueños, porque a veces Claro. no hacen esto, o sea, a veces nada más como que aquí con los ingredientes que encuentran te hacen su comida, no.
Estos cuates se ve que o viajan o la familia o se los mandan por paquetería o por lo que sea, y eso es una maravilla, ¿no? O sea, encontrar que te venden el chipilín, el achiote, los propios granos del cacao, te da una garantía también de que el producto que estás probando, pues es muy similar a lo que comerías allá, y eso es riquísimo. Así es. Bueno, pues maravilloso. Ya tenemos cita este fin de semana para comida tabasqueña. Muchísimas gracias, Rafa. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a todos. Pues, ¿qué tal? ¿Qué les pareció la comida tabasqueña? Se oye bastante bien. Aquí nos escribe Tom Cruz. Dice, estoy tratando de escuchar el programa en la app y no está funcionando. Efectivamente, algo está pasando con la sección de radio. Pero te recomiendo, Tommy, que entres a la parte de televisión y ahí nos puedes ver sin ningún problema. También aquí dice Rosario Quijano, perdón, se antoja, Rafa se antoja en de esos santos alimentos y uno haciendo ejercicio, Georgette. Ya oí lo de la cochinita y los panchos, pues sí, la verdad es que se antoja muchísimo. Y bueno, pues ahí está, les hago llegar la dirección de este lugar para que ustedes se den una vuelta este fin de semana. Son las 9:14 y ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya para hablarnos sobre la Fundación de Puebla rumbo al 5º centenario. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ricardo. Acá como todas las semanas, y esta vez con una efeméride importantísima. Importantísima, es efectivamente. El 492 aniversario de la Fundación, que se conmemoró el domingo pasado. Y que justamente nos faltan solamente 8 años para que la ciudad conmemore el 5º centenario de su fundación. Y nosotros no podemos dejar en el olvido que pase desapercibido un hecho tan importante, tan trascendente como es el origen, la fundación de la ciudad en la cual todos formamos parte y todos vamos moviéndonos a su ritmo. Y en este sentido, yo quería recordar algunos aspectos. Simplemente, la mayor parte de la gente que nos escucha conoce la historia desde su niñez sobre el origen de la ciudad. Pero yo creo que esto es importante señalarlo, de que podemos decir que mucho se ha hablado y se ha escrito sobre los orígenes y la fundación de la ciudad. Pero yo creo que es importante anotar que la historia de una ciudad no se reduce solamente a los límites geográficos del espacio urbano, sino que integra un amplio espacio circundante que tendría también un papel de primer orden en la historia de esa ciudad y que hoy estaría integrada dentro de lo que nosotros conocemos como el área metropolitana. La historia del origen de la ciudad colonial, de nuestra ciudad, está vinculada directamente con todo el proceso de conquista, con todo el proceso de colonización. Y en ese sentido es un elemento muy importante. Cuando uno revisa las crónicas, uno va a encontrar que hay una serie de descripciones fundamentalmente sobre el carácter del descubrimiento, del asentamiento geográfico, se recrean cuadros costumbristas, se habla del papel desempeñado por la iglesia, las grandes construcciones civiles y religiosas, que de alguna manera es la imagen que nosotros hoy tenemos cuando caminamos por el centro de la ciudad. Pero no este centro, el centro urbano, este centro barroco del cual hoy nosotros nos encontramos muy orgullosos, no es la ciudad del siglo XVI ni del siglo XVII, sino fundamentalmente la ciudad de la segunda mitad del siglo XVIII. Por lo tanto, hay toda una historia por recorrer, que no lo vamos a decir hoy, por supuesto, ni mucho menos. Lo que sí me importa, que yo creo señalar, y es algo fundamental, es que entre los grandes momentos históricos de una ciudad se encuentra el momento mágico, este momento único, que podríamos decir trascendental del proceso fundacional. ¿Por qué? Es porque la fundación es ese
momento preciso en el cual se crea un nuevo espacio urbano que va adquiriendo con el paso del tiempo una connotación especial y que lógicamente va a dejar una impronta muy profunda, perdurable y en muchos aspectos que se visualiza hasta el día de hoy. Al fundar, el hombre se va a comportar con la convicción de estar realizando un acto único, un acto nuevo, un acto que trasciende al grupo efectivo y que se convierte concretamente como un proceso que va a ser sacralizado, sagrado, legalizado por la Iglesia en ese momento y por lo tanto le da un carácter trascendental al acto mismo de la fundación. De esta manera podemos decir la selección del sitio, la delimitación del espacio, el reparto de los solares a los distintos miembros del primer grupo fundador, el establecimiento de todo el ritual inicial va a constituir un elemento clave en todo este proceso, ya que con el paso de los años fue adquiriendo, podríamos decir, una aura mágica que va a traspasar la realidad, que se convierte en leyenda, que forma parte de un mito y que da origen, que da el paso hacia el origen de la existencia de una edad heroica, de una edad de oro, de un pasado glorioso, perdón, de un pasado glorioso, de un pasado portentoso que va a ir marcando por generaciones venideras y le va a otorgar un sello verdaderamente trascendental. Pero dejando de lado y diciéndolo muy rápidamente, todo este aspecto mágico, este aspecto trascendental del momento fundacional, podemos nosotros tener en claro que el proceso de elección de una nueva ciudad o de una nueva Puebla fue muy complejo en la medida en que respondía a diversos intereses y que muchas veces estos intereses chocaban, se contradecían entre sí. El mismo hecho de fundar implicaba contar con licencia real, el hecho de proceder de manera formal a la localización del lugar, acondicionar el lugar para que fuera idóneo, y al mismo tiempo que este espacio contara con una serie de requisitos como agua, como fundamentalmente combustible, es decir, leña en esos momentos, tierra apta para la agricultura. Y la Puebla de Los Ángeles va a ser un claro ejemplo de todo este proceso del cual nosotros estamos hablando. El proceso fundacional de nuestra ciudad es justamente eso, es un momento único en el cual se van a mezclar mitos, leyendas y realidades que se van a entrecruzar en una historia que nos van a hablar de ángeles fundadores, de frailes constructores, de autoridades españolas, especialmente de la segunda audiencia, deseosas hacer de la Nueva Puebla una ciudad única en la Nueva España. Y volvemos al problema. El mito, la leyenda y la realidad nos van a ir presentando un panorama propio del proceso fundacional en este caso. Si bien es cierto que los relatos primigenios nos hablan de lo sucedido un 16 de abril de 1531, a un costado de lo que va a ser el convento franciscano que ya se encontraba en construcción, hubo diversos acontecimientos naturales, especialmente lluvias torrenciales, fuertes avenidas del río San Francisco y del arroyo Xonaca, que echaron por la borda todo el primer esfuerzo realizado con 18 colonos. Es decir, y hubo que trasladar el asentamiento con mucha reticencia de los colonos porque consideraban que era un centro que no iba a tener demasiados futuro, por decir así. Digamos, y este primer asentamiento, impulsado por los frailes franciscanos, por el obispo de la diócesis carolense, es decir, la diócesis de Tlaxcala, fray Julián Garcés, y por el oidor de la segunda audiencia, lo que sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia, licenciado don Juan de Salmerón, se continuó con el impulso tratando de encontrar fundamentalmente el lugar y la motivación para el éxito.
Bueno, yo no voy a entrar a determinar. Lo que sí yo le puedo decir que se trató de un proyecto social único en toda la América Española y que de alguna manera se quería presentar como un modelo para irse estableciendo en el resto de la América Española y en las áreas coloniales de la corona castellana. ¿En qué sentido? De que se pensaba que fuera un centro para españoles pobres, españoles no encomenderos, que no correspondían o no estaban asociados con el grupo conquistador, sino con la segunda o la tercera oleada de colonos que llegaron posteriormente, y la corona quería que se asentaran en un espacio, que tuvieran tierras, que se casaran, que se arraigaran y que cultivaran la tierra tal como lo hacían en España. De tal manera que el proceso de integración y el proceso de arraigo fuera sumamente importante. Pero para poder garantizar el éxito, a la ciudad se le otorgó una serie de privilegios, una serie de canonjías, una situación que se generó, una situación única en toda la sociedad colonial. En toda la sociedad colonial. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, no solamente se trató de la participación de los ángeles que habrían mostrado al obispo de la diócesis de Tlaxcala el lugar idóneo, forma parte de la leyenda, forma parte del mito, sino la activa participación del oidor Salmerón, que le fue otorgando características especiales a las nuevas trazas. ¿Qué quiero decir con esto? Consiguió que a los que ya en el asentamiento correspondiente en la margen derecha del río se conjuntaran 33 colonos, sino que para garantizar el éxito trató de lograr diversos privilegios y diversas canonjías. Miren, yo lo que quería decir, Ricardo, es que en 1531 se establece el año de la fundación. En 1533, 2 años después, cuando había apenas 50 vecinos, se le otorga el título de ciudad. Y eso le da un carácter totalmente diferente. Pueden tener cabildo, ayuntamiento, pueden tener gobierno propio. 1538, 7 años después, se le otorga escudo de armas. Ninguna otra ciudad novohispana se le había otorgado eso de una manera tan rápida. En 1558, 27 años después de la fundación, se la va a ennoblecer y se le va a otorgar el título de muy noble y muy leal ciudad de Los Ángeles, solamente superada por la imperial Ciudad de México. Aparte de eso, se le va a otorgar de 30 a 50 trabajadores indígenas al servicio de cada uno de los colonos o de los habitantes, de los vecinos de la Puebla, para que construyeran las casas y trabajaran en las cementeras que se les había otorgado en el Valle de Atlisco. Esta situación, aparte de que se les condonó del pago de impuestos, le dio un carácter único y es tan importante y tan trascendente que es lo que va a garantizar el éxito. No solamente por esto, sino porque se va a desviar el camino que pasaba por Texcoco, Calpulalpan, Perote y bajaba al puerto, para que se desviara ese camino y oficialmente de México a la ciudad de Veracruz pasara por Puebla. Esto generó, y con esto termino, condiciones verdaderamente excepcionales. Y el historiador británico Guy Thompson dijo lo siguiente, y yo soy el que los quiero leer y con eso termino. Pocos lugares de la América Española fueron tan libres como Puebla durante el primer siglo de su fundación. Exenciones de alcabal y almojarifazgo durante 100 años, de alcabala sería una especie de IVA, de todos los demás impuestos durante 30 años, virtual autogobierno por el cabildo elegido entre los vecinos, sin privilegios especiales para los encomenderos, es decir, la gente del primer grupo. Estos privilegios contribuyeron a hacer de Puebla la principal ciudad manufacturera de la América Española y de la Nueva España, un centro comercial y administrativo solo inferior a la imperial Ciudad de México.
Esto era lo que yo tenía que decirles el día de Qué hoy. maravilla. ¿No? Qué maravilla, doctor. Voy a resumir mi comentario con lo que nos acaba de escribir Gaby Huerta en el WhatsApp. Dice, buenos días, Richard, les mando saludos, abrazos, igualmente a toda la comunidad. BUAP, como lo dijo el profesor, es un orgullo ser poblanos. Vivimos en una ciudad bellísima, debemos de cuidarla para que siga igual de maravillosa. Y sí, la verdad es que conocer la historia implica también, doctor, cuidarla, ¿no? Darle ese valor. Y es interesante, a veces nosotros estamos ya muy metidos, se nos hace muy común caminar por esas calles, pero la gente que viene de otras ciudades, la verdad es que impacta, digamos, la atmósfera de la ciudad, el cuidado de la ciudad, y bueno, pues su historia es tremenda, doctor. Muchas gracias, Ricardo. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Oiga, Doc, le iba yo a preguntar, ¿se asoma alguna reedición del libro Puebla de Los Ángeles, una ciudad en la historia? Este libro que publicó con el doctor Contreras en la editorial Océano y nuestra universidad. Me cayó el libro. En eso estamos platicando con el doctor Contreras, porque no solamente nuestra intención es reeditarlo, el libro está agotado, sino empezar a trabajar sobre la historia de Puebla, el segundo volumen, del siglo XIX. Qué maravilla. De tal manera que podamos tener una nueva historia de la ciudad de Puebla. Qué maravilla, pues lo esperamos. Lo rifamos hace unos días, ¿no? En el contexto del aniversario, pero es un gran libro y lo primero que se me vino a la cabeza, hace falta una reedición urgente. Sí, claro, de este totalmente libro. de acuerdo. Una revisión una segunda edición corregida y aumentada. Así es. Doctor Cuenya, como siempre, un verdadero placer. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Hasta luego, nos vemos la semana que viene. Ay, pues la historia de Puebla es tremenda y bueno, nosotros ya nos vamos a la música. Sónico BUAP y bueno, pues están con nosotros los músicos, los cantantes del día de hoy para que puedan un poco platicar. Carlos Villa, ¿cómo estás? Hola, bien, estamos bien, contentos, felices, con un poquito de frío, bueno, un poquito de calor, como que el clima está medio raro, ¿no? Ayer hacía un poco de frío en la noche, como que quería llover, como que no, entonces estamos Pues para así. entrar en un calorcito rico, ¿qué te parece si nos echamos la segunda rola? Claro que sí, Venga. con muchísimo gusto. Esto se titula No hay fuerza en el mundo, algo bonito, esperemos que les guste, algo inédito también, así que lo presentamos con muchísimo gusto. Te vuelvo a soñar y me vuelvo a caer. Te olvido y de nuevo te vuelvo a querer. Intenté 1000 veces borrarte de mí, pero sigues ahí. Yo sé que me amabas, pero no bastó. La vida te hizo cambiar dirección. Dices que el destino lo ha querido así. Decidiste partir. No podemos más mentirle al corazón. Son cosas del amor y no de la razón. No hay fuerza en el mundo que mate ese amor. No existe un viento tan fuerte para esa pasión. Nos necesitamos para respirar, empezar de nuevo y volvernos a amar. No hay fuerza en el mundo que mate ese amor. Ni un golpe de oscuridad que apague la ilusión. Rescátame ahora de la soledad. Está escrito que juntos debemos estar. Y de nuevo te vuelvo a buscar. Yo sé que me extrañas en algún lugar. Luchemos ahora por recuperar nuestra felicidad. No podemos más mentirle al corazón. Son cosas del amor y no
de la razón. No hay fuerza en el mundo que mate ese amor. No existe un viento tan fuerte para esa pasión. Nos necesitamos para respirar, empezar de nuevo y volvernos a amar. No hay fuerza en el mundo que mate ese amor. Ni un golpe de oscuridad que apague la ilusión. Rescátame ahora de la soledad. Está escrito que juntos debemos estar. Ahí quedó. Aplausos, aplausos, aplausos gracias. a Carlos Villa. Oye, pues cuéntanos, Carlos, un poco de tu biografía, por dónde andas, digamos, ¿tienes algún proyecto, estás grabando, estás haciendo alguna serie de conciertos? Platícanos un poquito. Sí, bueno, fíjate que ahorita actualmente Carlos Villa nos estamos metiendo al estudio de grabación precisamente. Ahorita estamos parando un poquito la cuestión de los eventos porque queremos darle la importancia a las nuevas canciones y bueno, precisamente estamos trabajando ya. Ahorita actualmente hemos sacado solamente 2 canciones que están en plataformas digitales. La primera fue Me Dueles, que fue la primera que cantamos, y ahorita esta es la segunda, que se llama No hay fuerza en el mundo, que también es un tema importantísimo en mi carrera. Así es. Oye, pues nos vamos con la tercera. ¿Qué te parece? Claro que sí. Venga. Bueno, vamos a dedicarles esta canción muy bonita, especialmente pues para toda la gente que nos está viendo, a todos aquellos o aquellas que sufrimos de amor. Así que vamos a dedicarle esta canción para todos ustedes, algo bonito que se titula Si tú no vuelves. Se va muriendo el corazón porque te fuiste. Por más que intento no lo puedo conformar. Hecho candado a su dolor, no quiso abrirme y yo le pido que no deje de latir. Se va muriendo el corazón y no hay remedio. Por más que quiero no lo puedo alimentar. Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva a tempestad. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Y yo también, con su dolor me moriré. Si no vuelves. Se va muriendo el corazón y no hay remedio. Por más que intento no lo puedo alimentar. Le pido a Dios que me ilumine desde el cielo, que la llovizna no se vuelva a empezar. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Si ya no vuelves, en tu conciencia quedará. Si tú no vuelves, si tú no vuelves, morirá. Y yo también, con su dolor me moriré.
El lector desordenado en la cultura. Libros, cine, teatro, series y cultura para universitarios. Con Juan Nicolás Becerra. ¡Vámonos! Ya está Juancito Nicolás Becerra, el lector más desordenado del mundo mundial, aquí en TV Buap. ¿Cómo estás, Juancito? Mi querido Ricardo, como dice Monsieur Piquier y el querido Cartas, siempre dicen que un día sin haber leído es un día perdido. Así es, así Y hoy es. compartimos en el mes del libro, Ricardo, en el mes de muchas celebraciones, ¿no? El domingo vamos a celebrar el Día Internacional del Libro. Pues este gran libro de Mark Roger, Ricardo, la librería de Monsieur Piquier. Imagina el escenario, un librero, primero tipógrafo y después arma una librería súper importante en Francia, pero le detectan Parkinson y empieza también a perder la vista, entonces pues se tiene que vender todos sus ejemplares, se queda con el 10% de 30,000 ejemplares y se va a refugiar a un asilo en donde empieza a formar a un lector para que les esté leyendo a todos los que están en el asilo, obviamente con condiciones muy terribles, gente ya muy enferma, de pronto muy abandonada, y este es el escenario de esta novela que me parece cautivadora, Ricardo, entrañable, pues sobre esta posibilidad, ¿no?, de este retiro. Y de pronto en su habitación tiene una frase en latín que dice: esto es lo que me queda, 3,000 libros sin poder leerlos, con las manos temblorosas, y empieza a formar a un muchacho que se está iniciando en los cuidados de los enfermos para que les lea en voz alta y a formarlo en este oficio de la lectura en voz alta a enfermos terminales, ancianos que están ahí en este asilo, y este librero pues lo va contagiando y lo va formando como un lector que pues este muchacho no tenía ni la menor idea de las posibilidades de la lectura, y empiezan a tener sus adeptos y a ganar a sus lectoras y más bien a la gente que los escucha leyendo. Y pues esta es la gran apuesta de este maravilloso libro, Ricardo, que hoy recomiendo mucho, porque en verdad qué libro tan seductor. Es un libro que goza de mucha excelencia, que goza de identificarnos con esto que tanto nos gusta, que es el hábito por la lectura y compartir. Entonces no te lo pierdas, no te pierdas la librería de Monsieur Piquier, y pues qué buen retiro, ¿no? Digo, a pesar del Parkinson y de estar perdiendo la vista, estar en una habitación con 3,000 libros que además los tiene ordenados alfabéticamente, con unas piedras, y vaya, todo. Oye, un cualquier bibliófilo, parecido Monsieur a... Piquier. Entonces, pues hoy lo recomendamos mucho, mi querido Ricardo. ¿Qué te parece? Oye, pues cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pues así somos un poco los lectores, ¿no? Un poco obsesivos. Más bien ya de pronto nos damos cuenta que vivimos en bibliotecas y no en casas, ¿no? Exactamente. Pero, ¿sabes qué? La historia me encantó. ¿Quién edita esta novela? Porque esa la voy a leer este fin de semana, ¿eh? No, lo tienes que leer detenidamente. Mira, lo distribuye Planeta, está editado en Doumo, se llama así la editorial Doumo Nefelibata, muy disponible en México. Y vaya, qué historia, qué historia tan entrañable, y es un gran homenaje. Y también, ¿sabes qué? Este homenaje que de pronto nosotros tenemos y compartimos con los afectos lectores, ¿no? Y que siempre estamos queriendo contagiar y defender nuestras lecturas. Entonces, en verdad que te va a encantar esta historia. Tiene sus pasajes, obviamente, de pérdidas y de duelos, pero me gustó mucho, ¿no?, este escenario de pensar, ¿no?, también en esta reducción de esta brecha que hemos hablado, en un viejo librero hablando con un joven de 20 años y contagiándole a los clásicos que eran importantes que leyera. Entonces eso también agrada mucho, ¿no?, que es algo que siempre hemos insistido y hemos platicado en platicar, en tener diálogos con estas nuevas generaciones y compartirles
lecturas que a nosotros nos han cautivado, Ricardo. Así es. Y aquí lo hace este librero viejo y con Parkinson. Oye, ¿Qué y tal? además, sí, bueno, si nos gusta la lectura, Juancito, la lectura en voz alta Claro. es algo impresionante, ¿no? Y estableces Sí. vínculos bien, muy fuertes, ¿no? Con personas Sí. que les gusta la lectura en voz alta, porque finalmente la lectura en silencio la haces tú, en soledad, pero cuando la compartes es una sensación completamente distinta. Así es que invitamos a toda la audiencia a que se den unos minutos a compartir Sí. lecturas en voz alta. En verdad es algo que cambia nuestra perspectiva acerca de la lectura y de los libros, ¿no? Ya compartirlo, discutirlo, tener esos matices sonoros, ¿no? de la lectura es algo maravilloso. Y te agradezco, como siempre, mi Juancito Nicolás Becerra, que nos compartas tus lecturas. Ya llevamos muchos años, Juancito, y tú no fallas semana tras semana. Ya me imagino la biblioteca que tienes, pero bueno, luego la conoceré. Abrazos, Juancito. Ya la conocerás pronto, ya verás. ¿eh? Abrazos, aquí te querido tengo Juancito. guardados muchos libros que quiero compartirte. Así es. ¿Eh? Gracias, querido Oye. Juancito Nicolás Becerra, el lector más desordenado del mundo mundial. Y ya está con nosotros nuestro queridísimo Juan Carlos Canales. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Ricardo, muy bien, muy contento, el regreso de vacaciones y bueno, ya cerrado el semestre, ¿no? Prácticamente. Prácticamente cerrando el semestre, efectivamente. Regresamos al último terón. Oye, pero repíteme el nombre de la novela que acaba de reseñar. Se Juan. llama La librería de Monsieur Piquer, de Mark Roger. Ahorita te paso el dato porque se oye muy ¿no? bien, ¿no? La novela, Juan Carlos. Sí, desde luego, parece un libro interesante. A ver también si lo consigo este fin de semana. Y fíjate, dijiste al final algo que es muy importante, que bueno, no voy a hablar de eso, pero sí quisiera subrayarlo, porque mira, es bien entrada la modernidad, que la lectura se vuelve un acto individual e íntimo. Pero toda la Edad Media, Exacto. la lectura era colectiva y en voz alta. Incluso está esta novela de Juan Goytisolo, Las Semanas en el Jardín, que precisamente habla de este tema de leer una novela colectivamente y las implicaciones que tiene para la oralidad, para la escrituralidad en la historia de Occidente. Sí, sí, sí. Y además los vínculos. Bueno, yo lo veo mucho con mi hija, bueno, desde chiquita, ya ahorita ya tiene 12 años, pero vamos viendo la evolución de las lecturas y cómo se va haciendo pues, un hábito, una obsesión, ¿no? Y ahorita ya estamos leyendo El Maestro y Margarita de Bulgakov, entonces es bien interesante. Ándale. Oye, pero a ver, la película que nos vas a platicar el día de hoy. Sí, mira, el otro día que platicamos te sugerí que habláramos del Suplente, que es una película reciente de Diego Lerman, argentino, con un reparto artístico muy, muy importante, como Alfredo Castro, que es un gran actor chileno, actrices españolas. Y mira, lo que me llamó la atención de la película, que desde luego tiene que ver con lo que estamos hablando y con el libro que acaban de reseñar, la historia es muy simple. Un profesor, un destacado profesor de literatura de la universidad, tiene que ir a cumplir una suplencia a una secundaria o prepa en un barrio marginal de Buenos Aires. Y desde luego el tema es la lucha del profesor por hacer que los alumnos comprendan la importancia de la literatura desde su propia experiencia. Entonces, en ese sentido, creo que es una película que todos los que hemos sido profesores de prepa en algún momento dado de la vida, enfrentamos y los actuales profesores de preparatorias secundarias van a enfrentar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que es una película muy sugerente en cuanto a la pregunta de cómo enseñar literatura. Creo que es la gran pregunta que todo profesor de humanidades nos hacemos
cuando enfrentamos a un grupo de adolescentes. ¿Por dónde empezar? Por el canon les dice algo Homero, les dice algo Sófocles, les dice algo Rabelais, o empezar por lecturas más cercanas a ellos, a su propia experiencia de vida. Bueno, hasta ahí es, digamos, parte de la película, pero algo que me llamó la atención es precisamente el tema de la pobreza en el mundo y particularmente en las grandes ciudades. Es decir, la gran paradoja, lo sabemos, del capitalismo en general, es que cada vez se genera más riqueza, pero se concentra en menos manos y crea grandes cantidades de pobres en el mundo y de marginados. Pero este fenómeno, Ricardo, me parece particularmente interesante en las ciudades, lo que ocurre en las ciudades, claro, y lo que ocurre en las grandes ciudades del mundo. Porque tienes una ciudad como Buenos Aires, que es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, y en las zonas periféricas de Buenos Aires te encuentras con una pobreza y una marginación que dices, bueno, es igual que en Tepito o que en muchas zonas de la Ciudad de México, es decir, ¿dónde estoy? Pero lo que quiero invitar a nuestros radioescuchas es a pensar en que cómo la propia modernidad y la absorción urbana, el crecimiento de las urbes, que es un proyecto inherente a la modernidad, la urbanización, descontando desde luego a Platón, que finalmente Platón es el gran defensor de la ciudad frente al campo, pero cómo la modernidad y este proceso de globalización cultural crea formas de pobreza humana y de marginación verdaderamente siniestras. Es decir, una cosa era la pobreza tradicional, digámoslo así, la pobreza que había en el campo, que era una pobreza relativamente soportable, frente a las nuevas formas de pobreza. Creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer todos los que estamos en el tema de la educación, de las humanidades, porque te das cuenta que la pobreza adquiere un nuevo matiz verdaderamente enajenante en la medida que la cultura del capitalismo se extiende, ¿sí? Sí. Ahora la pobreza no es solo económica, sino es pobreza humana. Oye, y eso perdón que te interrumpa, Juan Carlos, pero hay, digamos, una precisión. Digamos, la pobreza, como la vimos en esta película, ¿te has fijado que impacta especialmente en los jóvenes? Exactamente, exactamente. A esa pregunta iba yo. ¿Qué futuro le espera a estas generaciones de muchachos de 16, 17 años que no solo van a estar marcados por la falta de trabajo o por una pobreza en el valor del trabajo, sino que están enfrentando problemas gravísimos como las adicciones, las redes de narcotraficantes, los propios medios de comunicación, ¿sí? Es decir, es otro tipo de pobreza el que enfrentan los jóvenes en las ciudades y que me parece que es una pobreza cada vez más alienante, más preocupante, ¿sí? ¿Sabes? Me recordó el concepto de juvenicidio. Este concepto en donde encontramos todo un sistema, o es decir, una serie de condiciones sistémicas prácticamente para exterminar a la juventud. Es decir, si volteamos a ver, ¿no? La alimentación, las drogas, la misma educación, la tecnología, todo está como diseñado para restarle a la juventud y mantenerla en esas condiciones. Esto yo lo leí hace tiempo con Sergio González Rodríguez y es bien interesante cómo, sin importar el país, que quede bien claro, no es un tema nacional, sino a donde vayas, la pobreza,
las drogas, las condiciones se dan especialmente para afectar a la juventud. Y eso es un tema muy fuerte, muy complejo. Y eso fue lo primero, el primer clic que me dio la película que vimos ayer. Sí, claro, la historia del profesor es relativamente endeble. Pero lo que hay detrás de la historia de este profesor es lo terrible, es decir, cómo hoy la gente pobre, los jóvenes están viviendo la pobreza. Y ahí me parece que subrayar que hoy estamos viviendo nuevas formas de pobreza cada vez más siniestras en el mundo, pero que tienen que ver con la propia modernidad, con un proceso de expansión económica y cultural, ¿sí? que nos está situando en un orden poshumano. Así es, así es. ¿No? Y sí, y la verdad es que la película, como lo mencionaste tú ayer, es una historia sencilla, es una anécdota que encontramos inclusive en varias películas, ¿no? En distintos momentos, pero se asoman estos temas, y estos temas son bien importantes para discutir, como el día de hoy. Y nada más quisiera, un poco para redondear a toda la audiencia, el juvenicidio es la condición límite producida por diversos procesos de precarización y de construcción de identidades estigmatizadas que producen vidas vulnerables, interesante, subrayo, vidas proscritas, vidas desechables y vidas sacrificables. Claro, porque finalmente la vida de estos muchachos que retrata la película son vidas desechables. Así es. ¿Sí? Y que además algo hay que decirlo, Ricardo, las posibilidades de ascenso social son nulas. De la juventud en todo el mundo son imposibles, son mínimas. Es decir, estos muchachos que retrata la película en Buenos Aires, pero los muchachos que vemos en el centro de la Ciudad de México, en Tepito, inhalando cemento, no tienen posibilidades objetivas de una vida alternativa. Ese es el drama. Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias. Pues ahí está para toda la audiencia esta recomendación, El Suplente, en Netflix la pueden ver. Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, un abrazo a ti y a todo el auditorio. Pues así llegamos al final. Gracias, Juan Carlos. Así llegamos al final de este programa. Los ganadores de los libros son Jesús Osorio, Raimundo Gallegos y el doctor Tamariz, que siempre nos escribe. Le mandamos un fuerte abrazo, que nos escucha desde Ciudad Universitaria. Gracias a todo el equipo, a Ina Cabañas, a Charlie, a Israel, a Alexa, a Edgar, a Jorge, al Churromán, Azul, Diego, Oscar, también a Gustavo Osorio. Muchas gracias, en verdad. Hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas, y que viva el mole de guajolote. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas.